Saludos compañeros. La segunda herramienta que vamos a ver es el email marketing. ¿Qué es el email marketing? El email marketing no es nada más que un conjunto automatizado de emails que se mandan a una base de datos de usuarios que han sido recogidos por varios recursos, entre esos el landing page que ya se vio anteriormente. Más allá de el gestor de email marketing, por ejemplo como el MailChimp, eh, está el cómo generar o cómo redactar un contenido apropiado para que éste sea eficaz, eficiente y efectivo. A ver, ¿por qué generar un contenido apropiado? Cuando está en una campaña de marketing digital, el principal objetivo es el incremento de ventas. Y gracias a esta herramienta se puede aumentar las ventas, ya que a partir de diferentes tipos de procedimientos se convence al consumidor a que a que consuma los productos de la empresa. No necesariamente van a ser productos tangibles, pueden ser intangibles. Aparte del aumento de las ventas, también se aumenta la relación con la audiencia, es decir, la conexión. Hoy en día no podemos hablar de un mercado objetivo, de un target market, sino de audiencia, ya que el avance de la ciencia y la globalización digital ha hecho que se pueda tener clientes y consumidores en el otro lado del planeta, literalmente. Se dice que el email marketing está obsoleto, ha pasado su época, ya que existen nuevas herramientas. Estas herramientas eh, se han desarrollado en función a redes sociales, como por ejemplo el WhatsApp marketing. Podemos ver un ejemplo de email marketing que están ofertando cursos, pero realmente este procedimiento que es WhatsApp marketing no ha llegado todavía a un punto comparable con el email marketing, ya que los usuarios de email son mucho más cantidad que los usuarios de teléfonos móviles o los usuarios del WhatsApp. Otro ejemplo de las nuevas tendencias es el Face Messenger Marketing. ¿Sí? Eh, el anterior es un anuncio de Jürgen Clark que está tratando de convencer a una audiencia a que usen sus servicios de asesoría, sus servicios de educación. Eh, También se utilizan los canales de Face Messenger Marketing, pero de la misma manera existe un peso mucho más fuerte en el email marketing, ya que los usuarios generalmente abren todas las mañanas su correo electrónico y se disponen a su lectura, a diferencia del Facebook, que obviamente es la red social más importante de todo el mundo, pero aún así existen más aperturas al día de correos electrónicos que de perfiles de Facebook. Eso eh, según estudios científicos. Otra tendencia del uso de este tipo de herramientas paralelas al email marketing es el chatbot, los chatbots marketing, que no son nada más que eh, softwares que conversan, que contestan preguntas y que utilizan algoritmos de machine learning
para aprender de las conversaciones, y que cada vez cargan más información en su base de datos y cada vez son más eficientes al momento de dar respuestas a cualquier tipo de inquietudes o a cualquier tipo de necesidad del usuario. Pero igual no ha llegado a su madurez, ya que los algoritmos están todavía en proceso de construcción. Si bien es cierto, existen chatbots bastante avanzados, pero a diferencia de el email marketing, los chatbots sirven para comunicar información o para dar soluciones a preguntas que generalmente surgen en el uso de un producto, a diferencia del email marketing, que es una comunicación directa con el consumidor. A través del tiempo, de hecho, por lo anteriormente expresado, el email marketing no ha perdido efectividad. En los últimos años, este es el recurso más utilizado y es utilizado como el corazón de la estrategia de marketing digital. Según estadísticas, el 95% de usuarios de Internet tiene al menos un correo electrónico. Y paralelo a esto, el 80% tiene más de un correo electrónico. Ahora, más allá de, como les decía al inicio, más allá del gestor de email marketing, como por ejemplo el MailChimp, está en redactar un buen correo electrónico. ¿Y cómo podemos crear un mail que sea convincente? Ya que lastimosamente ante esto nos enfrentamos nosotros a dos enemigos que están marcados. El primero es el algoritmo de identificación de spam. Como ustedes se darán cuenta, nosotros estamos creando spam. Y el segundo es el mismo usuario que nos clasifica como spam y nos manda o a la papelera, en buenos casos, o en otros casos nos identifica como spam, y automáticamente la campaña puede perder peso. Si el asunto que se está planteando no llama la atención, y se corre el riesgo de que ni siquiera se abra el correo electrónico. Bueno, se plantea a continuación 10 pasos de cómo crear un mail convincente. El primer punto a identificar es el asunto. Principalmente los correos electrónicos contienen varios elementos. Entre esos vamos a identificarlos. En primer lugar, estamos en la papelera de promociones del Gmail. Nosotros podemos encontrar el asunto. El asunto no es nada más que el tema principal que identifica al correo. Lleva el asunto que trata el correo electrónico. Por ejemplo, del correo de Más de Ecuador, habla sobre una promoción para comprarlo y pagar en el próximo año. Ese es el primer punto. Ya, dentro de la redacción del asunto, como se les planteaba, si este nos llama la atención, se corre el riesgo de caer en un grupo llamado spam. El spam no es nada más que una clasificación de correos comerciales o correos que salen automatizados de redes sociales, y eso no es conveniente, sobre todo para una campaña de email marketing, ¿sí? Por eso se debe orientar bien. Un buen asunto, de hecho, multiplica la efectividad de la campaña de email marketing, ya que al incrementar la tasa de apertura, que es un indicador que en función al número de emails que nosotros hemos enviado, es el número de emails que han abierto y que han leído. Cuando incrementa la tasa de apertura, decrementan los costos, ya que los gestores de email marketing suelen cobrar una cantidad de dinero por los emails enviados,
Y des en cuenta que de esos emails un porcentaje van a tener efectividad, van a generar la venta propiamente dicha. A esto se refiere la efectividad de la campaña. De hecho, según estadísticas, 1 de cada 3 personas abre el correo basándose en su asunto. Es decir, que si el asunto no impacta, no interesa, o si yo lo identifico como spam, prácticamente entramos en los 2 de cada 3 que no abren. Dentro del asunto se plantea 5 reglas muy importantes para su redacción. En primer lugar, el tamaño sí importa. Y el tamaño del asunto debe tener entre 6 y máximo 10 palabras. Como se explicaba anteriormente, incrementa el ratio de apertura. En total se deben tener máximo 40 caracteres. ¿A qué se refiere esto? Hoy, con las nuevas tendencias de smartphones, de tablets, los emails se los puede abrir en un celular, y la apertura máxima en un celular para leer un asunto es de 40 caracteres. Así que dentro de esos 40 caracteres deben tener palabras que convenzan al consumidor o a la audiencia, en este caso, si hablamos de marketing digital, a que abra el email. De hecho, las 3 primeras palabras son las claves, y estas deben guardar el concepto clave de lo que se quiere decir. Aparte, el punto 3 informa que debe ser un lenguaje, o sea, debe ser escrito en un lenguaje que sea conciso, que sea directo, que no se vaya por las ramas, que sea específico. Aparte, el 4 se plantea que al momento de redactar se debe utilizar un solo concepto, y ese concepto debe llegar a una sola acción. ¿A qué se refiere esto? No podemos decir 2 o 3 ideas de que, por ejemplo, yo tengo una empresa de asesoría, y no puedo referir dentro del asunto que yo estoy ofertando un curso, y que aparte del curso tengo también otro tipo de servicios paralelos, como por ejemplo los de auditoría de calidad. Eso haría que la persona automáticamente pierda el interés y me mande al spam. También refiere el interés del destinatario. Esto de que se debe referir al interés del destinatario es en función al interés que nosotros estudiamos al momento del diseño de landing page. Por ejemplo, en el caso, digamos que X empresa está ofertando cursos de música. Obviamente, esto subido a una red social va a impactar solo en músicos o en personas que le agrade la música, pero desde el punto de vista de la interpretación. Así que esa imagen que impacte, que haga que sea generador del lead o del clic, ese mismo interés se debe utilizar también en esta parte, ¿sí? Hay que referirse a ese interés. Aparte, los asuntos de contexto que tienen dentro de su texto ayuda, las palabras ayuda, donación, caridad, realmente generan un impacto negativo, ya que el usuario identifica como que le van a pedir dinero. Hay que evitar este tipo de palabras. Y aparte, hay que aportarle importancia al destinatario. Eso se refiere a que hay que impulsar el ego del destinatario con este asunto. Por ejemplo, en el caso
del curso de música. Podrían escribir, creemos que tú podrías ser uno de los mejores músicos de Ambato. Estamos hablando de 9 palabras. Estas 9 palabras pueden impactar, porque le pueden dar al ego. Puede ser un músico principiante, pero cuando le dicen creemos que tú puedas ser uno de los mejores músicos de Ambato, despierte la duda. Y esa duda hace que abra el correo electrónico. El segundo punto es que el email debe explicarse, debe explicar una sola idea. Es decir, debe manejar un solo concepto. El enemigo principal de esto es el algoritmo de identificación del spam, ¿sí? Ya que cuando nosotros enviamos, un correo a Gmail, existe un algoritmo para identificación de spam en función a varios errores que se comete en común, y lastimosamente eso hace que cuando nosotros estamos ingresando enviando un correo a un usuario, este correo automáticamente le va a poner dentro de promoción. Cuando yo llego a promoción, hay una probabilidad bastante baja de que el usuario abra el correo electrónico. A ver, quiero exponer un caso bastante interesante. De hecho, mi correo electrónico está bastante afinado como para que coja y todo lo que es referente a redes sociales y a la parte promocional los clasifique para allá. Es decir, que no permita que a mi cuerpo principal se pasen correos del tipo de email marketing. Ya, pero yo encontré un correo que pudo sobrepasar todo este tipo de filtros de clasificación de spam. Es de Laia Cardona. Es uno de asesoría de marketing digital. Es total de mi interés. Existen ciertas características que deben tener el contenido, tanto como el asunto, para que esto no sean clasificados. A eso se refiere esto de los errores más comunes en el uso del email marketing. En primer lugar, el uso de imágenes sin texto o de texto con muchas imágenes. A ver, cuando yo estoy hablando del uso de imágenes, a ver, nos vamos a referir al spam de promociones y vamos a identificar. Por ejemplo, esto es un ejemplo del uso de imágenes que no tienen texto. Cuando una imagen no tiene texto, automáticamente se le manda al spam. El otro punto es el uso de emails que tienen texto pero tienen muchas imágenes. Un ejemplo claro podemos encontrar en por ejemplo, ¿no? A ver. Bueno, podemos encontrar que tenemos texto, pero también tenemos bastante imagen, bastantes imágenes, y eso genera el riesgo de que sea clasificado dentro del spam. Aparte, cuando se está escribiendo hay que tener cuidado de redactar con muy pocas palabras. Cuando también se redacta con muy pocas palabras, también le identifica el algoritmo como spam. Además del uso de iconos, emojis en asunto, como por ejemplo este. De hecho, sería de armar un caso de estudio completo de este
email creado por Laia Cardona, porque aparte de cubrir todo, la mayoría de errores que nosotros nombramos, ha podido sobrepasar el algoritmo. Y es en función a diferentes puntos. Una de ellas es el perfil que yo tengo, el perfil de usuario. ¿Sí? Como soy marketero y estoy especializado en marketing digital, esto me ingresó a mi bandeja de entrada. Aparte, el asunto y el nombre del remitente tiene, primeramente, el nombre del remitente es una persona, no es el nombre de una empresa. Y el asunto es un asunto redactado como una persona común. Aparte, un email debe perseguir una sola idea dentro de su contenido. Y esa idea debe llevar a un solo objetivo. Por ejemplo, si la idea de mi academia de música es ofertar servicios de música, el objetivo sería que ellos se adhieran a alguno de los cursos, ¿sí? Cuando se habla de la redacción, ya desde el punto de vista semántico y gramatical, el cuerpo del email debe estar estructurado en párrafos, ¿sí? Máximo se puede utilizar 2 párrafos. Si hay más de 2 párrafos, hay un exceso que incrementa el riesgo de que se convierta este email en un spam. Aparte, cada párrafo debe estar más o menos, no debe ser ni tan corto el párrafo ni tan largo el párrafo. El tamaño estándar, según muchos estudiados, está entre 12 y 15 líneas. Ojo, esto es recomendable para email marketing, ¿no? Porque hay diferentes tipos de redacciones de libros, redacciones de artículos, etcétera, etcétera. Para email es de 12 a 15 líneas. Aparte, el párrafo debe estar estructurado de tal modo que la primera línea lleve la idea principal, es decir, la idea semáforo, y a partir de esa, las demás oraciones explican un poco más a profundidad de la idea principal. Según estadísticas, 1 de cada 2 personas que abren un correo de una dirección desconocida lo cierran al leer la primera frase del párrafo. Así que en la primera frase del primer párrafo, debemos nosotros tratar de convencer al usuario de que se quede leyendo nuestro email. La tercera sugerencia es que en la idea del cuerpo uno puede usar una historia. Me remito a una estrategia muy interesante de marketing, que es el storytelling, que es convencer al usuario, en este caso al consumidor, en este caso al usuario, convencer de que use este servicio, use tal producto, use tal servicio. Y para llegar a ese fin, se le cuenta una historia. Si nosotros redactamos y le contextualizamos, le entramos en contexto al usuario, vamos a lograr conectar con esta persona, ¿sí? Vamos a humanizarnos frente a esa persona. Aparte, si nosotros contamos el mensaje a partir de una historia, esto puede generar un recuerdo a largo plazo, ya que aparte no solo le obligamos al usuario a atender a nuestro email, sino también a usar su cerebro, ¿sí? A pensar mediante la imaginación, porque él está leyendo la historia y él imagina esa historia. Mediante esto, reitero, se debe intentar poner en contexto al usuario. Es decir, yo le cuento una historia sobre que en los últimos 6 meses se han estado haciendo audiciones, digamos, para un ejemplo, para
para la Academia de Música, que se han estado haciendo audiciones en los grupos de música de la ciudad de Ambato y lastimosamente no se encuentra un talento con las características necesarias para armar un grupo profesional. Así que en función a eso estamos nosotros reclutando gente para capacitarle y para enseñarle interpretación y bueno, algunas otras cosas de música. Y usted ha sido una de las elegidas porque nos han remitido y bla 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 bla. ¿Sí? Se dan cuenta cómo se le pone en contexto al usuario mediante una redacción de la historia, mediante el storytelling dicho técnicamente. El cuarto criterio es que el uso de enlaces en un cuerpo, en el cuerpo del email, debe guardar mucho cuidado, porque eso es otro de los motivos por el que puede ingresar en el buzón de spam. ¿Sí? Pueden ser varios enlaces, pero ojo, todos esos enlaces deben llegar al mismo lugar, ¿sí? Es decir, el mismo destino, ya que si nosotros ponemos diferentes destinos perdemos efectividad. Digamos en el ejemplo de la empresa de la Academia de Música, quiero que todos esos enlaces les lleven hacia mi página web, a la página web de inscripción en los cursos, ¿sí? Y pueden ser con diferentes textos vinculados o generados como vínculo, que llega a ser lo mismo. O a su vez se puede pegar con el mismo texto el vínculo para llegar a la página web. Aquí está un ejemplo de un error que comúnmente se genera al momento de poner enlaces en un email marketing. Aquí se puede observar 1, 2, 3 y 4 enlaces que llevan a diferentes destinos. El quinto orienta a insertar una imagen, pero es una sola imagen. Cuando se inserta más de 2 imágenes o 3 imágenes, corremos el riesgo, como siempre lo estoy repitiendo, de caer en la bandeja de spam, ¿sí? ¿Por qué se debe insertar una imagen? Porque una imagen dice más que 1000 palabras. Este es un recurso muy llamativo. En este ejemplo de aquí, el libro y el tema del libro es un recurso bastante llamativo. Es importante porque al usuario le ayuda a hacerse una ilustración, como se dice vulgarmente. O sea, usted como marketero le dibuja, en pocas palabras, le dibuja el producto y le dibuja la acción para el consumo de este producto. Aparte, se puede aprovechar en esos pocos segundos de interés que tiene el usuario con el email, ya que como se dijo anteriormente, hay apenas 8 a 10 segundos que se interesa el usuario al abrir un email, y generalmente el usuario se fija en la primera fila y en la primera oración. Cuando nosotros presentamos una imagen que dice muchas cosas, estamos aumentando el ratio de efectividad de este email, es decir, tenemos más probabilidad de que el usuario compre nuestro producto o nuestro servicio. Aparte de todo, se debe tratar de aportar un valor, ¿sí? Lastimosamente la mayoría de gestores de emails generalmente solo pretenden hacer una venta y ya. Por eso paran en el buzón de spam. No solo se debe hacer un email de ventas,
sino que hay que tratar de aportar un valor. Por ejemplo, en la academia de música, por cada email yo puedo enviar ejercicios. Digamos, se puede enviar ejercicios de solfeo, pero muy facilitos, que le motive al usuario a que pueda coger y visitar mi página web y pueda adherirse a alguno de los cursos y pagar por tarjeta. Eso del aporte debe estar relacionado con el interés, como anteriormente se nombró. Ese interés ya está marcado incluso desde el landing page, que es el primer recurso en el que nosotros reclutamos los datos de los usuarios para empezar a hacer la campaña de email marketing. Si el usuario no percibe un valor, automáticamente se da de baja. Se da de baja del landing page. Recuerdan que en el landing page él se adhirió a nuestra campaña automáticamente. Si no encuentra un valor percibido, se da de baja. De hecho, según estudios, se debe utilizar la regla de Pareto. Con un 80% de valor se debe percibir un 20% de necesidad de venta. ¿Sí? El criterio número 7 es que se debe escribir de preferencia un email plano. Obviamente poner una imagen, sí, pero cuando se presenta un email diagramado o maquetado, como se dice en diseño gráfico, automáticamente se percibe que ese correo fue enviado por una empresa, y eso hace que el usuario rechace el email. En cambio, cuando uno ve un email plano que contiene solo texto y no tiene formato, uno tiene más confianza de leerlo, ¿sí? Porque todavía no detecta que queremos venderle algo al usuario. El consejo número 8 es segmentar las audiencias. ¿Por qué se debe segmentar las audiencias? Es para no pagar mucho. Digamos que yo tengo una base de datos no segmentada con 2000 usuarios. Por eso yo voy a pagar una cantidad. Pero ¿y qué tal si segmento esa base de datos? De 2000 usuarios van a bajar a 500 o a 250. Y de esos 250 tal vez 200 me compren. ¿Sí? De 250 a 200 es un ratio de ganancia muy alto, que es la diferencia de 2000 a 200. Si yo pago por 250 mails y de esos 250 mails me representan 200 ventas, es mucho más rentable que si yo pagara por 2000 emails y en función a 200 ventas. ¿Sí? A ver, ¿cómo? Existen varias formas de segmentar utilizando los mismos recursos de email marketing. En primer lugar, se puede solicitar al gestor de email marketing que en los enlaces que uno ubica en el cuerpo del email, obviamente estos van a ir a una sola página web, pero estos cargan el perfil del usuario que está leyendo el email y carga con datos específicos. Digamos, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo es bastante interesante. Por ejemplo, se tiene aquí varias temáticas, ¿sí? Temáticas de social selling, temáticas de marketing digital como introductorio, criterios de automatización de herramientas de marketing, se tiene de inbound marketing o herramientas de publicidad masiva. Digamos que, por ejemplo, mi posición siempre es por el inbound marketing, es lo que yo siempre uso en mi trabajo, más allá del marketing intrusivo o outbound marketing.
y más allá de la automatización y de los otros criterios. Cuando yo doy clic para ver esto, automáticamente dentro de una base de datos se graba una especificación más en mi perfil y dice Gabriel dentro de marketing digital prefiere el inbound marketing, ¿sí? Eso permite que a mí me manden ofertas más específicas, en este caso por ejemplo de inbound marketing. El criterio número 9 orienta a usar una postdata. ¿Para qué sirve esta? Sirve para poner un segundo enlace. Recuerden, la regla general no podemos utilizar muchos enlaces o pueden ser varios pero que se vayan al mismo lugar. Esta es la única excepción. Se utiliza postdata para poner un segundo enlace. Aparte también se puede adjuntar información paralela, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de una postdata adjunto además un manual que te servirá para etcétera, etcétera. Finalmente, se recomienda limpiar las bases de datos. Esto es para incrementar la eficiencia. ¿Por qué? El ejemplo que se daba anteriormente, de 2000, en este caso no vamos a hablar desde el punto de vista de la segmentación, sino vamos a hablar desde el punto de vista de la audiencia muerta o audiencia zombie que se llama. La audiencia muerta o la audiencia zombie son los que reciben en sus correos y jamás abren los correos que le enviamos por parte de la empresa. En función a eso, se puede ordenar al gestor de email marketing a que detecte el momento en que se abre el email. Y si no se abre el email en un periodo de tiempo determinado, que le dé de baja. Eso es una de las formas de limpiar las bases de datos. Otra es la autodepuración, que el usuario mismo lo hace. Se le puede poner al usuario al final un link que dice darse de baja si no me interesa este tema, ¿sí? Esta práctica también aporta bastante a que uno sea clasificado, a que el remitente sea clasificado como un spam, ya que a partir del tiempo, si no se abren muchos correos, es considerado el gestor de email, por ejemplo el Gmail. Si yo no abro muchos correos del mismo remitente, lo considera un spam y le manda después de un tiempo siempre a los spam y eso incrementa el riesgo de que nos clasifiquen como spam y en ese momento toda la campaña se iría al piso, ¿sí? Esto en cuanto a la redacción propia del spam. Es muy importante que nosotros aprendamos a hacer un correo, aprendamos a redactar un correo antes de usar un gestor. En la próxima clase se podrá estudiar este gestor que es MailChimp, que es bastante interesante. Eso es todo en cuanto a la introducción a esta segunda herramienta que es email marketing.